Cierta vez un fatigado hombre de negocios llegó a su casa con la esperanza de leer el periódico en la tranquilidad de su hogar. Pero apenas se había sentado en su butaca cuando llegó su pequeño hijo de 6 años reclamando su atención. Entonces al fatigado papá se le ocurrió una feliz idea. Cogió una página del periódico que tenía una pintura del mundo y con unas tijeras lo cortó en pequeños pedazos y se lo dio a su pequeño hijo diciéndole: «Si me armas este rompecabezas, te prometo que cuando termines jugaré contigo». El papá se sentó de nuevo en su butaca, seguro de que podría disfrutar de varias horas de descanso antes de que su hijo pequeño, que no sabía nada de geografía, pudiera unir de nuevo los pedazos del improvisado rompecabezas. Pero con gran sorpresa, a los pocos minutos se presentó el pequeño con los trozos de periódico perfectamente unidos. Su papá, admirado, le preguntó: «¿Cómo le hiciste para terminar tan pronto si tú no sabes geografía?» «Muy fácil, papá. Por atrás del mundo estaba un hombre. Formé al hombre y así formé al mundo». Este niño jugando había descubierto una gran verdad. Para formar un mundo mejor, tenemos que formar un hombre mejor. Si queremos un mundo nuevo, tenemos que formar un hombre nuevo. ¿De qué manera y cómo la educación ayuda a formar este hombre? Lo veremos en unos momentos. Dice un autor francés, Le Play: «Es menester educar a los jóvenes no tanto para que sean hombres de un oficio, como para que cumplan su oficio de hombres». Este es el objeto de la educación: formar hombres completos, mujeres enteras. Pero ¿cómo se forma esta personalidad? Se forma dando atención a todas las dimensiones de la persona: su inteligencia, su corazón, su voluntad, su memoria, sus sentimientos. Hablemos de algunos de estos componentes de la persona. Primero, la inteligencia. Cuando daba orientación vocacional a los jóvenes, comenzaba preguntándoles qué carrera pensaban seguir. Entonces me decían unos que médicos, otros que ingenieros, otros que ganaderos, y muchos otros aún no sabían lo que querían. Y otros simplemente ya no querían saber nada de estudios. No querían estudiar. ¿Para qué tenemos que aprender? Yo ya me quiero meter a trabajar. Entonces yo les preguntaba: ¿quién de ustedes quiere ser cacahuatero? Y nadie levantaba la mano. Se escuchaba un silencio en el salón. Hasta parecía que los había insultado. Era claro que estaban pensando todos en esas mujeres que vendían semillas de calabaza y cacahuates en un petate en el mercado o a la salida de alguna iglesia. Y se sentían ofendidos. Entonces yo les hablaba de ese cacahuatero que llegó a ser presidente del país más poderoso del mundo, Jimmy Carter. Y terminaba con esta reflexión: la diferencia entre un cacahuatero que vende cacahuates en la esquina y el cacahuatero que llegó a ser presidente de los Estados Unidos está en que este último sabía todo del cacahuate. La diferencia está en el saber. El vendedor de la esquina no sabe nada y el dueño de la industria sabe todo del cacahuate. Es el acervo de conocimientos lo que da la fuerza y el dominio sobre los demás. ¿Quién era Cory Aquino antes de llegar a ser presidente de las Filipinas? Era una ama de casa. Pero gracias a su formación, a sus conocimientos, al presentarse la oportunidad, logró conquistar el favor del pueblo y ocupar la presidencia de su país. Es pues el acervo del conocimiento el que da a las personas la capacidad de triunfar en la vida. Un error que cometen con frecuencia los padres de familia es el creer que basta mandar a los hijos a la escuela para que aprendan. Eso no es del todo exacto. Sí es verdad que en la escuela se aprende, pero se puede aprender mucho, poco o nada. Para aprender es necesario el hábito de estudio. Cuando no hay esto, los estudios se hacen cada día más pesados para el joven, más difíciles, hasta que tarde o temprano se abandona la escuela. ¿Cómo pues crear el hábito de estudio en nuestros hijos?
Este tema exigiría toda una serie de programas, pero mencionemos algunos aspectos, los aspectos más importantes sobre este tema que deben tener en cuenta todos los papás. Primero, hay que crear en vuestros hijos, desde que tienen 3, 4 o 5 años, el sentido del deber. Si no se hace nada a esa edad, ya no se logra después. No pierdan su tiempo obligando a sus hijos a ir a la escuela cuando no les infundieron los hábitos necesarios para ello cuando tenían 5 años. Mejor que se pongan ya a trabajar. Pero aquellos que todavía están en tiempo, entonces tienen que comenzar infundiendo a sus hijos el sentido del deber. A mamá no le gusta cocinar, pero lo hace porque es su deber. A papá no le gusta trabajar, pero lo hace porque es su deber. Y en esta vida tenemos que hacer muchas cosas que no nos gustan, porque es nuestro deber. Y el niño, tú, niño pequeñito, tienes por tanto que obedecer, que cumplir tus tareas, porque es tu deber, te guste o no te guste. Ahora bien, si la mamá no tiene energías para exigir que los hijos cumplan con su deber, porque llega cansada del trabajo, como decíamos anteriormente, y el papá, además de cansado, viene de mal humor, pues entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Rezar y que Dios los ampare. Van a pensar que soy pesimista, es probable, pero yo creo que el hombre es capaz de cambiar en cualquier momento de su vida. Sin embargo, hay ciertas cosas que solo se aprenden en la niñez. Y muchas veces desperdiciamos esos tiempos. A los 3, 4, los 5 años, ni nos preocupamos de infundirles aquellas virtudes, de meter esas semillas que después van a ser los árboles que van a hacer que nuestros hijos estén bien arraigados en las virtudes. Vean ustedes el ejemplo de las niñas campeonas mundiales de gimnasia olímpica. Esas niñas que vemos ahí hacer maravillas a los 13 años. A ver, yo les pregunto, ¿a qué edad comenzaron? Con la disciplina, el alimento balanceado, los ejercicios. A los 3 y a los 4 años. A esa edad comenzaron. Y así se entiende que a los 13 ya son campeonas mundiales. Lo mismo con nuestros hijos. Las virtudes, la disciplina, el orden, el sentido del deber, se aprende a los 3, a los 4, a los 5 años. Hablemos ahora de la disciplina. La disciplina se aprende desde antes, desde los primeros días del nacimiento, cuando la mamá habitúa al bebé a que no se le va a cargar en brazos al niño cada vez que llore, ni se le va a dar la leche fuera de las horas que la mamá oportuna y convenientemente ha previsto y fijado. Indudablemente que una mamá indisciplinada y que reacciona solo por impulsos no va a poder enseñar a su hijo a ser disciplinado. Por eso decía Napoleón que para educar al niño hay que comenzar 20 años antes de que nazca. Además del sentido del deber y de la disciplina, hay que despertar en el hijo las habilidades. Esas habilidades que le van a facilitar el cumplimiento de ese deber. Por ejemplo, para aprender a estudiar, antes se debió aprender a leer y escribir correctamente. ¿Cómo creen ustedes que un niño, un joven que no sabe leer con agilidad y rapidez va a sentir gusto por el estudio? Si el estudio es precisamente eso, estar estudiando, estar leyendo y escribiendo todo el tiempo. Pero si no saben, no tienen los fundamentos, no tienen las habilidades, pues ¿cómo va a ser aquello un tormento, una tortura a la escuela? Es verdad que muchas veces los padres pueden ser incultos, pero un padre siempre quiere que sus hijos sean mejor que él. Por tanto, si los padres desde el primer día de clases, cuando van al primero de kinder, a maternal, a biberón, se preocupan de que sus hijos, cada cosa que aprendan en la escuela, la aprendan bien y a la perfección, el estudio no solo se les facilitará después, sino que irá creciendo en ellos el gusto y el interés por aprender. Más importante que la inteligencia es aún la voluntad. Lo que muchos no alcanzan con la inteligencia, lo superan con la tenacidad y el esfuerzo de la voluntad. Un gran educador decía: muchas veces vienen a mí padres de familia pidiéndome que haga algo por sus hijos, pero con muchos de ellos no se puede hacer nada,
porque les falta el hábito del esfuerzo. No se les forma en ese sentido, no se les exige lo suficiente, se transinge, se capitula. Son buenos, tienen grandes posibilidades, se podría sacar mucho de su buena naturaleza, pero desgraciadamente se les ha dejado vivir a su aire, no tienen voluntad. La vida, dice René Bassin, está hecha para ser vencida. Para vencer al mundo, hay que vencerse primero a uno mismo. Es necesario, pues, infundir en vuestros hijos valor, disciplina, coraje, dominio de sí. Pero esto no se logra con golpes ni con insultos. El efecto de los golpes y los insultos es lo contrario. Se vuelven retraídos, tímidos y acomplejados. La exigencia tiene que venir del amor. Como recomienda uno de mis autores favoritos de la educación, Gaston Courtois, no tengáis inconveniente en pedir a vuestros hijos cosas difíciles, pero antes de exigir, debemos animarlos y motivarlos. Tenemos que hacer una cosa difícil, pero yo estoy seguro que tú la harás bien. Recuerden que el éxito del saber exigir está en saber motivar. No usen siempre la motivación del castigo o del premio. En algún momento podría ser útil, pero no siempre son las mejores motivaciones. Es mejor apelar a lo que hay dentro del niño o de la niña, del joven o de la señorita. La moderna pedagogía nos enseña que el niño tiende a esforzarse por sostener la buena opinión que se tiene de él. Si tú le dices que él es valiente, y se lo dices de corazón, él querrá ser valiente. Si tú le dices que es responsable, él querrá ser responsable. Si tú le dices que es un tonto, así actuará. Recuerden la historia de aquel famoso rey de los hunos, Atila. Cuando aún no comenzaban sus correrías destruyendo Europa, tenía un ejército de hombres rudos y toscos, todos propensos tanto al valor como a la cobardía. Y cierta vez que se tenía que enfrentar a un ejército 3 veces más poderoso que el suyo, sabiendo que sus hombres eran supersticiosos, tomó una moneda y les dijo a sus guerreros: preguntemos a los dioses si vamos o no a ganar la batalla. Si cae cara, es que vamos a ser derrotados. Y mejor será que no nos enfrentemos. Pero si sale cruz, será señal inequívoca de que venceremos. Atila lanzó la moneda al aire y cayó cruz. Los soldados se lanzaron a la batalla con decisión y coraje y derrotaron con facilidad al terrible y poderoso enemigo. Después de la victoria, Atila les enseñó la moneda que había lanzado al aire. Era una moneda falsa que tenía cruz de los 2 lados. Hay pues que inspirar en nuestros hijos la confianza en ellos mismos. Jalarlos hacia arriba, no humillarlos y aplastarlos. Hay que mostrar orgullo por nuestros hijos cuando ellos hacen un esfuerzo y retarles a hacer cosas difíciles. Recuerdo a aquel papá que, estando yo en su casa, al ver llegar a su hijo con el ojo morado, comentó: si viera, padre, cómo dejó mi hijo al otro. Indudablemente que aquel joven, en vez de sentirse humillado, se sintió muy halagado por las palabras de su padre. Hay que hacer a los hijos duros consigo mismos, pero amables y comprensivos con los demás. Háganlo duro a las heridas, a los arañazos, a los chichones. Es eso lo que le ayudará a estar alegre y seguro cuando otros se amedrentan, lloran y huyen. Recuerden la historia de aquella reina de España que le escribía a su hijo: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. La lección fue buena, pero demasiado tarde, 3 años. Un medio eficaz de desarrollar la voluntad en el niño es repetir ciertas afirmaciones siempre que es necesario hacer un esfuerzo. Hablarles como si fuera su conciencia la que hablara. Las cosas duras y difíciles me gustan. Esto me cuesta, por tanto lo haré. Es difícil, pues qué va, lo haré mucho mejor. No nos olvidemos tampoco de las motivaciones espirituales. Los niños son capaces de hacer sacrificios mayores que los adultos cuando se les motiva a hacerlo para agradar a Jesús, por amor al que murió en la cruz por mí.